Bueno, como antes he comentado, viene de invitado Carlos Pérez Torres. Buenas tardes, Carlos. Hola, buenas tardes. Que tuve la oportunidad de asistir a la presentación de su libro en el Ateneo de Málaga. Gracias por estar allí. Y nada, fantástico. Antología privada. Así que, doña Isabel, todo tuyo. Sí, estábamos comentando fuera de micrófono que, bueno, es una antología que es una recopilación de tus poemas de los anteriores libros, ¿no? Efectivamente, yo tenía ya un recorrido desde el año 92 y me ha permitido Miguel Ángel Mañani, el editor, echar la vista atrás y recuperar lo que yo consideraba modestamente mejor de esa producción. Para mí ha sido muy cómodo, primero por la libertad absoluta que me ha dado en la elección y la estructuración del libro. Es que ha elegido los... Sí, total libertad, como te digo, para la elección y la estructuración del libro. Y luego he añadido otros textos que eran inéditos hasta este momento, con lo cual queda bastante completo, creo yo. Hay una estructura de 4 partes diferenciadas y he preferido dar, eso sí, una línea más unitaria porque, claro, en toda mi producción poética hay diferencia de estilos, hay verso libre, hay factura clásica en los versos. Yo aquí he optado más por la dedicatoria, quizá tendré ocasión de explicarlo más adelante, la dedicatoria a un pintor y a un poeta dentro de mi familia, mi padre y mi tío. Pues los adelante, hermanos, cuéntalo ya, ¿no? Los hermanos Pérez Almeda son los culpables. Enrique Pérez Almeda es muy conocido en Málaga, un pintor que ya falleció hace unos años, pero durante los 70, 80, 90 y primeros 2000 siempre estaba en la actualidad del arte malagueño, exposiciones anuales, en la económica sobre todo, no solo, claro. Y era, en fin, la crítica de arte puede dar testimonio de que era un pintor aceptado y valorado. Y mi tío Antonio Almeda, que escribió y vivió muchos años en Madrid, aunque como mi padre eran naturales de Puente Genil, un pueblo grande de Córdoba, se vinieron jóvenes a Málaga. Mi padre hizo toda su vida en Málaga, malagueño de adopción, pero cordobés de nacimiento. Él no se olvidaba de su Puente Genil. Y entonces mi tío Antonio también es el que tuvo la culpa, vamos a decir así, de que yo me inclinara por la poesía, y tuve yo la fortuna de que él me supiera indicar desde muy jovencito, en mi caso, el camino correcto, los autores que debía leer, los que debía comentar, y ahora que ya no está ninguno de ellos dos, pues un testimonio de agradecimiento y un pequeño homenaje por mi parte, dedicarles el libro. ¿Y escritor o poeta? ¿Cómo te definirías? Antonio, mi tío. No, tú. Pues mira, yo creo que la literatura y la vida son ciclos. Para demostrarlo, me he traído, mira, mi producción más reciente. Mira, el año 2018, una colección de relatos cortos, literatura infantil y juvenil. Por eso, ahora poesía, son ciclos. En el año 2020, en la campaña de primavera, en este año me espera la continuación de este libro, infantil, una novela juvenil. Después, ahora mismo estoy trabajando en una colección de relatos cortos, pero tengo por seguro que seguiré escribiendo poesía, seguiré para cuando le toque turno. Sí, bueno, porque el que escribe poesía escribe toda la vida, aunque sea... Paco, en la vida, en el día a día, la noche y el día, ciclos de vigilia y de sueño, la luz y la sombra, el yin y el yang, son todos ciclos. Y en la literatura a veces me toca mirar hacia afuera, la narrativa me ayuda para eso, a veces me toca mirar hacia adentro, la poesía me ayuda más a eso. Sí. Porque ¿cómo definirías tu poesía? ¿Intimista? Es difícil, ¿sabes? Por una etiqueta ya, ¿qué te voy a contar a ti que tú no sepas? Es difícil colocarse una sola etiqueta. Definiciones, yo no soy muy amigo de definiciones, quizás es territorio, responsabilidad de los otros, ¿no? Los lectores que digan a qué territorio les lleva mi poesía, si le hace sentir más o menos, o por un lado o por otro. Una definición es difícil, pero yo sí puedo decir que la emoción y la precisión son dos pilares en mi concepción del mundo poético. Ser preciso, no enrollarme mucho, no quiero una poesía farragosa, ni trabajosa, ni larga, sino yendo podando toda la arboladura que sobra, ¿no? Quedarse con la esencia. Eso, la precisión es una cosa que obsesiona, incluso la narrativa. Yo no escribo novelas, al menos todavía, pero sí relato corto, porque esa carrera de intensidad y de precisión me interesa siempre, es un reto que me interesa aceptar siempre. Y la emoción, porque a mí no me interesa que un lector abra un libro de poesía con un diccionario al lado para ir consultando palabras o términos o leyendo constantemente los pies de página. Si lo que dice el poeta no llega a la epidermis del lector, no le dice nada, no le transmite, entonces perdimos una ocasión de la comunicación. Y la literatura no es otra cosa que comunicación. He visto que el prólogo es de Manuel Gaete, jurado. Manuel Gaete, sí, ha prologado el libro, sí. En él no tenemos que mirar mucha gente porque
yo lo considero un gran poeta. Gran poeta, sí, sí. Un gran poeta. Y gran labor también como profesor, como crítico y al frente. Y en cuántas partes, bueno, nos explica un poco, nos define un poco el libro. Sí. Yo tenía la posibilidad clásica, al hacer una antología, simplemente por criterio cronológico, ir enumerando, pero yo me gustaba más este sistema de buscar ejes temáticos. Entonces yo he agrupado poemas de distintos libros y épocas, tuyo, pero que tuvieran que ver con la temática. Entonces ha resultado 4 zonas, digamos, 4 apartados, 4 bloques sí, en el libro. El primero es Sombras, lo titulo Sombras. Tiene más que ver con las sospechas, las dudas, los problemas, el pliego de conciencia, ¿no? De descargo de conciencia, que muchas veces nos hace preguntarnos cosas o interrogarnos por todo lo que ocurre. Una temática quizás más sombría, también el tema de la muerte, un tema inevitable, también asoma por aquí, Sombras. Después el tema de, Eros y Tánatos, el amor siempre. Latidos es la parte dedicada al amor, ¿no? Una tercera parte, versos, ahí hay un homenaje, ahí asoma el profesor también, el profesor que tantos años ha dedicado a enseñar o a intentar transmitir la pasión, no solamente el conocimiento, la pasión por la lengua y la literatura. Y digo la lengua, no solamente la literatura, la lengua, el tremendo instrumento que todos tenemos, que nos viene de serie a todos, ¿no? Que nos permite expresarnos. Homenaje a algunos queridos poetas, ya no presentes, pero ahí están, en ese apartado de versos. Y luego los territorios, los lugares queridos desde la infancia, el último apartado, recuerdos. También con menciones especiales a personas señaladas. Y Carlos, una pregunta. ¿Tú cuando te pones a escribir un poema o un relato corto, que da igual, que da lo mismo, ¿cuándo dices tú, ya está? ¿Lo cambias muchas veces? Sí. Paco, yo soy de... ¿Eres de los que sí, yo podría quedar bien y decir, no, la poesía automática, la primera toma es la que vale? No, eso sería mentir bellacamente. Yo soy de los de revisar y no me contenta fácilmente una primera toma o una primera versión o un primer escrito. Me gusta revisar, darle muchas vueltas y hasta que no estoy realmente Esto es complicado a la hora de publicar. Porque claro, muchas veces te ponen un plazo límite y tienes que entregar en el plazo, dentro del tiempo señalado que el editor quiere, y luego, después de ya estar editado, es complicado darle más vueltas. Alguna vez me ha ocurrido lo mismo, ¿no? Pero sí, la verdad es que ahora precisamente he tenido ocasión de retomar poemas anteriores, como he explicado antes, que es la antología, y en más de 2, 3, 4 casos he cambiado alguna imagen, alguna línea. Ahora he tenido la ocasión de quedarme más a gusto con la versión que yo consideraría definitiva, que es la que ahora se publica, ¿no? Y una pregunta sobre los relatos cortos. ¿No es más fácil que una novela que el relato? Bueno, a mí el relato corto me parece que es complicadísimo. Y no sea... También la novela, ¿eh? Cada lenguaje... Pero la novela la veo más fácil. Cada lenguaje tiene su requerimiento. Entonces, sí que es complicado, porque en relato corto... Tienes que, en pocas líneas, decir mucho. Todo de fibra, o sea, cada coma, ya he dicho antes que la precisión a mí es una cualidad que me interesa mucho, ¿no? En la novela se permiten digresiones, hay tejido epitelial, ¿no? Uno puede construir, también tiene su interés, la construcción de un clima, de una descripción. En cambio, esto no es un maratón, esto es 100 metros. Entonces, el relato corto tiene su propio requerimiento y efectivamente es complicado, es complejo. Ten en cuenta que la estructura clásica de cualquier género narrativo, como en las clases decíamos, ¿no? Introducción, nudo y desenlace. En la novela se puede construir con mucha más paciencia eso, y con muchas más subtramas y subhilos. En cambio aquí hay que prescindir de todo lo prescindible y ir a lo que interesa. Es muy interesante en el relato corto el uso de la elipsis. Es muy, muy interesante, porque uno tiene que optar lo que hay que contar y lo que no. Lo que no hay que contar, sino en vez de un relato de 10 páginas se empieza a amontonar el trabajo, ¿no? Bueno, igual que la novela, tú, no sé, no te voy a decir que seas Dan Brown, ¿no? Que se pone a escribir y acabas con un libro de 1200 páginas, ¿no? Sí. Pero vamos, que también... Sí. Es una cuestión de construcción literaria diferente. La construcción literaria de una novela es más a largo plazo, sabiendo precisamente que no hay que rematar la temática o una subtrama en una página o 2. Entonces, hay otro tiempo. El escritor se puede recrear de otra manera. Pero me interesa menos. A mí me interesa menos. Me interesa más contar lo que interesa. Yo me alineé un poco con la ansiedad del tiempo, Isabel, que
que nos ha tocado vivir, ¿no? Esa prisa que nos maltrata siempre, ¿no? La necesidad de en poco tiempo solucionarlo todo, ¿no? Y entonces, tanto en la poesía, pues más corto, como el género de narrativa breve, permite en poco tiempo disfrutar al máximo de una aproximación a la literatura. Cuando yo ahora llevo un año más decidido, más dedicado a la literatura desde la prejubilación, ¿no? Pero la profesión mía, muy absorbente, la de profesor, de secundaria, de instituto, cuando yo estaba en activo y hacía aproximaciones con los chavales en la biblioteca, en los tiempos de recreo, hacíamos nuestras lecturas, yo veía que en el tiempo de media hora, a través de la poesía y del relato corto, conseguía que los niños renunciaran de vez en cuando a su carrera y voluntariamente, porque es una actividad voluntaria, nadie les obligaba, se acercaran a la biblioteca y se acercaran a la literatura a través de un relato o de una poesía. Es más fácil leer un poema corto, claro, o un relato que una novela. Claro. ¿Para ti qué es más difícil, escribir o publicar? Publicar ya no depende solo de ti. Entonces, de lo que está en tu mano, en tu mano y en tu corazón, en tu sentimiento, pongamos la parte, el alma, lo que cada uno quiera poner, de ti, solamente de ti. Yo me quedo con eso. Ahí en la simbología de la portada de esta antología privada se ve un cierro en la arquitectura típica, concretamente rondeña. Esta ventana está en una calle de Ronda, pero simboliza la privacidad que anuncia también el título, antología privada. ¿Por qué es privada? Porque ese mundo interior oculto, yo necesito eso también, necesito un poco encerrarme en mí mismo, necesito el silencio, la privacidad, la tranquilidad, incluso la sombra, la noche, el mundo de la noche, el mundo de la creación para mí. Por la mañana la vida fluye, la familia lleva sus actividades, yo mismo, y es más difícil concentrarse o centrarse en un mundo de creación como es el de la literatura, pero esa privacidad es muy importante. ¿Cuántos libros tienes en el cajón? ¿Cuántos escritos comenzados? Tengo uno, estoy trabajando otra vez una colección de relatos cortos basados en la pintura, en cuadros famosos. Son 22 cuadros, son 11 autores, son 11 pintores, 11 pintoras. Ya sabes que hay que ser muy equilibrado últimamente con estos temas. Y entonces he considerado cada relato como un ejercicio de ficción absoluta. Quiero decir, no hay una labor de investigación sobre los hipotéticos personajes que estuvieran representados en el cuadro. A mí solamente el cuadro me da un título y me remite a un lugar, a una ciudad, Varsovia, Nueva York, Barcelona, Málaga, yo qué sé, Londres, París. Todos salen en diferentes cuadros, un lugar y un año, el año que fue pintado. Y a partir de ahí yo empiezo a fabular y a volar. Entonces me ha gustado mucho trabajar en eso. Lo acabo ayer, acabé el punto final. Ahora otra cosa es, como decía Isabel, ahora que se publique, ya podemos ver cuándo y cómo, ¿no? Pero el libro a mí me ha gustado mucho, me tocaba el ciclo, me tocaba relato corto. Después me vuelve a tocar literatura juvenil y ya buscaremos momento para la poesía. También la literatura infantil también es complicado, es complicado, Decía José Ramón, también tiene su fácil. requerimiento. Sí, exactamente, no piensen que es fácil. Sí, no, yo sé que los dos, tanto el relato corto como la literatura infantil, para mí me parece que eso es complicadísimo. Yo voy a decir algo más al libro de lo que estamos comentando ahora. En este libro también queda muy claro, por eso se lo dedico a un poeta y a un pintor que son los dueños de las imágenes, el hermanamiento entre la literatura y la pintura. Yo siempre, ahora mismo acabo de decir que acabo de terminar un proyecto de un libro, mi próximo libro, que es literatura basada en pintura. En literatura juvenil expresamente es muy importante, yo diría que esencial, la ilustración. Sí. En este tipo de lector especialmente. Sí, en lo de la infantil, ilustración, sí. Yo tuve la suerte de contar con Cristina Peláez, que es una gran ilustradora también. Pero es muy importante que la imaginación del lector se apoye en la creación de otro artista, que en este caso complementa al escritor, que es el ilustrador. Muy, muy importante. Cuando yo era otra vez profesor, me acuerdo de mis clases, no hace tanto que lo dejé, con bachillerato, en la asignatura de comentario de texto había una hora de prácticas. Entonces yo les proyectaba fotografías, esas pantallas, las PDI blancas, modernas que hay allí, yo les proyectaba imágenes, fotografías, y ellos tenían que escribir, salía de todo, al principio más modestamente, pero al final del curso había una efervescencia, ensayos, pequeños poemas y sobre todo relatitos cortos basados en las imágenes, ¿vale? Bueno, pues estamos pendientes de tu próximo libro. Te iba a preguntar, ¿Estás invitado? Habrá una presentación
El editor quiere repetir presentación en Málaga, la del Ateneo, estamos muy satisfechos, porque estaba aquello bastante lleno y a mí me gustó mucho, pero él quiere repetir y se hará otra el día 29 de enero, miércoles, en la Sociedad Económica de Amigos del País. Allí estaremos todavía. Miguel Ángel, que es que no paras. Miguel Ángel Mañani. Muy antiguo. Editorial Anáfora. Anda, ¿quién te ha visto y quién te ve? La anáfora es un recurso muy poético, o sea que tenía que empezar con las colecciones poéticas de poesía. Me gusta que mi libro sea el primero con el que anáfora se introduce también en la poesía, ¿no? Porque es una colección, o no es una colección. Yo sé que él tiene en cartera algún título más de poesía, o sea, él tiene varias vías abiertas, anáfora, sobre todo narrativa, pero no solo. Y la poesía empezó con este libro, pero continuará, tendrá continuación. Muy bien, bueno. Nada. Enhorabuena. ¿Y tú, José Ramón, no te voy a decir nada? Hombre, Tú escuchas, por Ramón ejemplo, ha empezado tarde, pero bueno, a va Carlos. a una velocidad. Tú escuchas a Carlos y tú que te pones con el Facebook ahí delante, venga, capítulo 28. ahí está. Eres un monstruo. Bueno, Carlos, que enhorabuena y te seguiremos como siempre y te esperamos para tu próximo libro, cuando tú quieras. Muchas gracias. Venga, Mucha muchas suerte. gracias.